¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como cada semana, las charlas con Luis Guillermo Hernández, a quien saludo por supuesto con mucho gusto. Querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi querido Jesús. Un gusto saludar también a la audiencia de tu canal. Como siempre, cada domingo es un placer intercambiar contigo ideas y puntos de vista. No, hombre, querido, el honrado soy yo. Oye, el tema que ha estado sonando desde hace ya varios días, por supuesto, esta estafa de Javier Milei, ¿no? Y las reacciones que ha habido alrededor de este personaje, este encuentro incluso con Elon Musk en la CIPAC norteamericana, en donde le regala la famosa sierra y este Musk lo abraza, lo apapacha, en pocas palabras, esta tranza literal que hicieron ya los legisladores de Argentina en donde parecía que Mauricio Macri se quería como salir del Guacal y que a final de cuentas no se movió, veto a saber que consiguió a cambio, pero que no pudieron por el momento poder llevar a cabo acciones los senadores de oposición en contra de Milei. Pero a final de cuentas, las reacciones también de estos libertarios, desde Cayetana hasta Ricardo Salinas Pliego, este último hablando de que fue un error de community manager. Y aquí yo te soy honesto y perdón que utilice con el yoyo, empiece con el yoyo, pero para mí esta estafa de Milei nos pinta de cuerpo entero a los libertarios, hermano. Esos libertarios que son una verdadera estafa política, caray. Son una mafia en toda regla, un grupo transnacional, multinacional, que tiene como objetivo principal ocupar posiciones de poder para desde ahí, desde los espacios del poder político, beneficiarse y beneficiar a su núcleo, a sus cómplices, a sus compinches a nivel internacional. Lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en estos días, en estas semanas en Argentina, nos da un perfil muy preciso de estos llamados libertarios, estos retardatarios, hombres, mujeres profundamente corruptos, profundamente desvirtuados de sus nociones sobre el deber, sobre el Estado, sobre el servicio público y sobre la decencia, que utilizando una, una estrategia mediática ramplona, una estrategia mediática, pues, circense, convencen a un electorado confundido, mi querido Jesús, a un electorado atribulado, ofreciéndole espectáculo churrigueresco, delirante, descomunalmente sin conexión con la realidad, recetas absolutamente extremas de derecha, de ultraderecha, ultraconservadoras, y que se plantean la destrucción del Estado y de las estructuras del Estado como ente que permite a las sociedades dirimir los excesos de las plutocracias, y que se plantea también la imposición de un modelo de gobierno de privilegios y de beneficios para los ultra ricos del planeta. Me parece que el gran favor que le ha hecho el orangután Milei al mundo es desnudar en toda su infamia a estos grupos, mi querido Jesús. Sí, porque son grupos que secuestran incluso conceptos, ¿no? Como la libertad, como la justicia, la democracia, cuando son ellos los principales erosionadores de las mismas, cuando son ellos los principales enemigos de la democracia. La libertad, quieren la libertad para hacer lo que les venga en gana, en un marco de una desregulación en todos los sentidos, que sea el Estado precisamente el que asuma esa, el que deje, perdón, de asumir esa responsabilidad y que sea el mercado el que la asuma, lo cual, por supuesto, afecta
a los que menos tienen, afecta a los más pobres, mientras que ellos al tener un poder, digámoslo de esta forma económico, hablo de los machuchones, de estos libertarios, pues simple y llanamente podrían hacer lo que les viniera en gana, que es algo similar a lo que lograron durante muchos años con el famoso neoliberalismo, y por eso en lo personal me encantó tu frase de retardatarios, yo les digo involucionados del neoliberalismo, si te soy honesto, porque en realidad te topas con personajes que ya ni siquiera tienen ese gramo de diplomacia que tenía el neoliberal. Estos no tienen filtro, en pocas palabras. Tú ves a Salinas Pliego lanzando improperios por todos lados, con ofensas, con agandalle, ya sin ningún tipo de debate serio en temas que incluso él tendría que dominar al ser un empresario del tamaño que se vende. Pero además, eso se repite cuando tú ves, por ejemplo, a un Milei también, que es un tipo incapaz siquiera de contestar, ¿no? En una entrevista que no tiene ni siquiera esa capacidad de manejar la presión, y pásale por el otro lado con un personaje como el propio Santiago Abascal, por ejemplo, en España, quien juega las fichas de una manera sumamente tramposa, pero que de manera también tramposa, pues engañan a la gente, le hacen creer a la gente que ellos son la solución de problemas que ellos mismos generaron, y que demuestran que son, yo soy de la idea, te soy honesto amigo, que le han declarado la guerra a los pobres, que los libertarios le declararon ya la guerra a los pobres, a los pueblos en sí, con el afán precisamente de saquearlos, de seguir saqueándolos, pero ahora peor que el neoliberalismo, ahora con mayor suciedad, ahora con mayor agresividad, ahora con una mayor manipulación que, como bien señales, penetra en ciertos sectores, en ciertas capas de las sociedades, ¿no? Hay un peligro, hay un peligro grave en la forma en la que seducen a las masas, que me recuerda mucho esta manipulación que siempre ha ocurrido a partir de los medios de comunicación que son controlados por los oligopolios, por los grandes poseedores del capital mundial, mi querido Jesús. Y es este peligro de convencernos de que las libertades pueden conculcarse, pueden sacrificarse en favor de una ganancia económica, que las libertades son obstáculos para que la convivencia social se concrete, y que los derechos son concesiones graciosas, concesiones de un Estado reducido a la mínima expresión, que tienen que abolirse o que tienen que desaparecer para que las sociedades funcionen correctamente. Leo, por ejemplo, las comunicaciones de este sujeto al que mencionas, el usurero de la Jusco, y en gran medida encontramos un discurso muy chabacano, muy primario, muy elemental, muy de mentes sin libros, muy de mentes sin ejercicios de raciocinio complejos, intentando hacernos creer que la democracia solo funciona si quien ostenta el poder es un hombre o una mujer de mucho capital económico personal, porque ellos son quienes inteligentemente entienden al mundo, entienden a las sociedades, y lograron a escalar a la cúspide económica. Y por tanto son los únicos que merecen el respeto de la sociedad. Los únicos que merecen ser guías de la sociedad. Y ese es un discurso muy peligroso, muy distorsionado de la realidad, porque surge, se consolida después de 40 años de neoliberalismo mundial, en los que estos mismos sujetos, estas mismas personas, lograron beneficiarse personalmente, individualmente, de una descomposición de las sociedades y de los estados-nación. Y entonces, pues estos son como la consecuencia, mi querido Jesús, de estos 40 años, mucho más cínicos,
mucho más descarados y mucho más convencidos de que solo ellos tienen derecho a votar, a decidir, a elegir, a opinar y que el resto solo somos sus empleados en el menos extremo de los casos, cuando no sus súbditos o sus esclavos. Y esta narrativa que se ha enquistado en prácticamente todo el continente y diría yo en todo el mundo, pues ahora simple y llanamente se exhibe ya sin pudor, completamente encuerada, completamente desnuda, para que la veamos en toda su podredumbre. Y entonces son los fanfarrones, el millonario Elon Musk, que es evidente que solo hizo dinero en la vida, nada más. Algunos lo consideran muy inteligente, yo en realidad lo considero mucho más próximo a un hombre de Neandertal que a un Homo sapiens evolucionado. Donald Trump, Javier Milei, gente cuya capacidad de raciocinio yo sí pondría mucho en duda, pero que lograron convencer con artimañas y con el poderosísimo aparato multinacional de dominación que es la televisión y los medios de comunicación globales. Entonces, yo sí creo que estamos en una etapa muy oscura y en una disputa, en una pelea, en una guerra muy, muy eh, sangrienta, cruenta, difícil, porque en un descuido, estos toman el mundo por asalto y ya no nos lo regresan, ¿eh? Claro, sí, porque a final de cuentas, yo siempre he creído, hermano, que es como cambiarle el nombre a una tienda, ¿no? O sea, ya quebró, hay que lavar la lana o hay que limpiarle la imagen, y entonces le quitas ahí el neoliberalismo y le pones los libertarios. Y a final de cuentas están buscando lo mismo, que es un mundo para los que tienen muchísimo y dejar fuera a los que no tenemos nada, en pocas palabras, ¿no? Ese es el mundo que ellos quieren seguir construyendo, ese es el mundo que quieren ellos retomar en muchos sentidos, ahora ya efectivamente sin ningún tipo de siquiera de línea en algún momento dado o de límites, porque además de todo, eso es parte, ¿no? El rencor es una forma de hacer política, de manejar la economía de mucho rencor. O sea, tú cuando escuchas hablar a este señor Salinas Pliego, cuando escuchas hablar a Milei, cuando escuchas hablar a Agustín Laje, que es el cerebro detrás de toda esta narrativa que nos topamos, ves gente, uno, negacionista hasta la pared de enfrente, capaz de negar incluso hasta los crímenes cometidos por la dictadura argentina, negacionista en el sentido de la desigualdad, ellos no aceptan que hay desigualdad en el mundo, no, negacionistas en el caso del racismo, a pesar de que en su comportamiento, como bien lo señalas, buscan constantemente aplicar el darwinismo social, buscan constantemente imponer la ley del más fuerte, ¿no? Basados, por supuesto, en una cuestión de raza como tal. Y estamos entonces ante una serie de personajes que serían caricaturescos si no tuvieran cierto poder, si no tuvieran cierta capacidad de penetrar precisamente en las esferas. Y como bien dices, aquí en México hoy por hoy siguen estando controlados por lo que fue Andrés Manuel López Obrador y la popularidad que alcanza la doctora Claudia Sheinbaum, pero que a final de cuentas están esperando, como esperaron en otras partes del mundo, a que haya o errores para maximizarlos como tal, o de plano empezar a operar de formas sumamente tramposas con el apoyo del personaje mayor en todo de todo este tema que es Donald Trump y el propio Elon Musk. Y ahí paso a este otro tema, querido, el de la soberanía nacional. Tú lo sabes, yo siempre he creído que en política no hay casualidades, hay causalidades. Y me llama mucho la atención que en medio de drones, aviones, navíos, elogios, por otro lado, de Trump, denominación de los cárteles como grupos terroristas, la doctora Sheinbaum responda y responda con firmeza mediante una ley en donde dice, aquí lo importante es la soberanía nacional. Me parece que, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum, es una muy diestra lectora del momento actual. Está muy bien preparada para entender la circunstancia del tiempo que le está tocando gobernar.
para actuar en consecuencia y de inmediato además, sin titubeos, sin medias tintas y con absoluta determinación. Esta serie de iniciativas, esta serie de reformas que plantea para consolidar en la Constitución, en las leyes secundarias, la noción de soberanía, es una respuesta muy contundente a las bravuconerías, a los amagos estadounidenses, pero también una respuesta muy clara, muy contundente a los grupos internos opositores que no han tenido empacho en expresar su respaldo a las dinámicas intervencionistas, principalmente de Estados Unidos. Es una jugada que en dos bandas nos plantea exactamente bien cómo está viendo el juego la presidenta de la República. El juego internacional con Donald Trump como la cabeza de un conglomerado que intenta arrodillar a México, que intenta postrar la soberanía nacional, supeditarla a los intereses de Estados Unidos, como había ocurrido durante décadas, y pasar por encima de México y de su gobierno. Y por el otro lado, en el otro carril, establecer los parámetros precisos, las condiciones claras para que quien se atreva a rendirse ante los intereses extranjeros, ante las fuerzas extranjeras, sepa con toda claridad que hay una serie de reglamentos, una serie de estructuras legales, un andamiaje jurídico para esa circunstancia. Y creo que es un extraordinario, rudo, fuerte manotazo en la mesa a quienes se quieran pasar de listas, a quienes se quieran pasar de listos, a quienes quieran reeditar aquel maravilloso cuadro que refleja la sumisión conservadora ante, ante Maximiliano. ¿Te acuerdas? Ujú, Aquel hermosísimo cuadro que muchas veces López Obrador nos mostró de cómo los entreguistas, los sumisos, los promonárquicos van a arrodillársele al monarca para que venga a salvar a México. Me parece que la presidenta, mira, está, pero al tiro, completamente al tiro de la realidad actual y tiene el pulso perfecto de lo que tiene que hacerse. Me sorprende mucho, además, que la oposición pues haya reaccionado poco, a lo mejor sin entender las dimensiones de todo este conglomerado de ajustes legales, porque en realidad son ellos los destinatarios de estas modificaciones legales. sí, sí, sí. A final de cuentas son ellos los que de una u otra manera han cruzado la línea. Esto ya de Lili Telles pidiendo el auxilio a este Musk. A mí, sinceramente, te soy honesto, me pareció patético, pero además de todo me pareció ya inadmisible de una persona que a final de cuentas es hoy por hoy representante popular, cierto que llegó por otras razones, pero hoy por hoy sigue siendo representante de la Cámara de Senadores y que por lo menos no estoy diciendo que se enrolle en la bandera, pero sí que sea responsable con sus declaraciones, que sea consciente de lo que está diciendo y no que haga este tipo de shows que sinceramente para mí pues lo único que confirman es para quienes trabajan y qué es lo que están buscando de justificar o normalizar, ¿no? Algún tipo de intervencionismo. A mí lo que me llama mucho la atención, te soy honesto, es uno, y me gusta mucho que Sheinbaum no se deje seducir por ese tipo de cosas, que Trump puede empezar a mandar muchos elogios, pero la doctora Sheinbaum es, a final de cuentas, científica, dice, aquí son los hechos, y en los hechos estás tomando una actitud intimidatoria, y en los hechos estás tomando una acción que no puede ser, no puede ser aceptada,
por parte de nosotros. Sí, diplomáticamente, pues hay que mantener la relación, hay que mantener el acuerdo, hay que mantener el diálogo con estas mesas de conversación, pero de una u otra manera tengo que mostrarte que sé y entiendo perfectamente bien lo que estás haciendo y cómo lo estás manejando. A mí me parece que le tocó una época complicada a Sheinbaum, a López Obrador le tocó la pandemia, ahora le toca a Sheinbaum un Trump mucho más recargado. Y hasta el momento, sinceramente, creo que la doctora va cumpliendo con lo que debe de cumplir y va actuando como debe de actuar con base precisamente al margen de maniobra que ella tiene. Decía yo hace unos días en mis espacios, mi querido Jesús, que la presidenta se está convirtiendo en una experta domadora de fieras, ¿no? Porque está pues consiguiendo con mucha dificultad, por supuesto, no podemos pensar que sea una tarea sencilla, está consiguiendo con mucha dificultad, pero con mucha contundencia, entender la reacción, el pulso, los ánimos, la efervescencia de Donald Trump, traducirla en acuerdos o por lo menos diálogo, discusión eh, concretos de Estado y luego actuar en consecuencia para que al país no le impacten estos exabruptos, estas bravuconadas que se le ocurren a Donald Trump. Es la adulta en esta relación bilateral y está demostrando que para domar a este sujeto, lo primero que se debe tener es sangre fría, cabeza fría y temple muy bien preparado para no dejarse avasallar por gritos, manotazos, escupitajos, exabruptos, jaloneos en la discusión. Y luego entender que la soberanía es el instrumento más sublime, si me permites la expresión, de esta negociación. Porque si custodias la soberanía nacional, es decir, el derecho de México de decidir sobre su destino, el derecho del pueblo de México de ejercer su libre albedrío como colectivo, el derecho del pueblo mexicano a hacer y deshacer a su antojo en su territorio. Entonces, prácticamente desarticulas todos los intentos de Estados Unidos de seguir mangoneando a este país y al resto de América Latina, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho durante los últimos 100 años o más. Y entonces la presidenta pues, nos muestra un perfil negociador, pero sobre todo un perfil, te digo, de domadora, que está agarrando el tono, le está entendiendo el modo al león, un león viejo, un león marrullero, un león ya bastante desdentado, pero todavía muy peligroso, que puede hacer mucho daño todavía. Totalmente, creo Luis Guillermo Hernández. Ahí lo tiene usted, amigos y amigas de esta comunidad, las charlas semanales con mi queridísimo Luis Guillermo Hernández. Mi querido, como siempre, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Invita a la gente, por supuesto, a seguirte en tus redes, oye. Es un gusto para mí, mi querido Jesús, el compartir contigo cada domingo en la noche este espacio, esta charla y por supuesto, pues aprovecho para invitar a la gente a mi canal. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, de lunes a viernes. Ahí estoy transmitiendo y por supuesto, aquí nos vemos el próximo domingo.